estamos de visita en una de las últimas obras en construcción, en proceso de construcción, del arquitecto jalisciense Álvaro Moragrega. Es una obra muy interesante porque está trabajando con distintos tipos de sistemas constructivos. Podemos ver un poquito esta estructura metálica, ¿no?, que está utilizando, un poquito siguiendo esta forma de casa tradicional con las dos aguas. Pero también al fondo, si se fijan, se puede ver algo de unos muros de tierra compactada, que ahorita vamos a ver cómo es el proceso constructivo, ¿no?, de levantarlos. Aquí estamos viendo que va a tener sótano, muros de contención de concreto, y algunos otros de block hueco, por donde me imagino yo que van a llevar varillas, o podemos ver el armado. Fíjense el sistema de impermeabilizante, esto es bueno, ¿no? Siempre hay que impermeabilizar bien nuestros muros de contención, que queden pegados a la tierra, ¿no? Entonces hay distintos sistemas. Aquí estamos viendo es un plástico, ¿no?, que funciona como un aislante. Y además, si se fijan, hay un recubrimiento, yo creo que es base aceite, ¿no?, que es el impermeabilizante de distintas marcas. Fester es una marca que se utiliza acá en México, y se aplica, ¿no?, como si fuera pintura, es ese color negro, y después viene el plástico, ¿no? Fíjense el armado, qué interesante. Ya se puede percibir el espacio. Hay muchas formas de construir, ¿no? En el video anterior hablamos de Ajijic, donde estamos levantando muros de block, de jalcreto, ¿no?, sólido. Acá es completamente distinto. Álvaro está usando dos sistemas constructivos, ¿no? Estamos viendo los armados de PTR, de acero. Será muy interesante hablar con el calculista, ¿no?, que nos explicara quizá un poquito de las lógicas de estos contraventeos. Acá tenemos al arquitecto Álvaro. Ahorita vamos a saludarlo, que nos platique un poco. Ellos son el constructor general, que es Enrique Valencia. Y Enrique Valencia llevamos Efraín González Luna, llevamos la alberca del Code. Estamos haciendo ahorita Tamayo, MIM, esta y Centeno. Estamos haciendo 4 casas juntos. Entonces, pues sí, hicimos también
un corporativo y pues, muy buenos constructores. Sí, gracias. Entonces, todas tus obras, las subcontratas, la construcción. Yo no construyo. No construyes. Yo no construyo, yo agarré el modelo americano o europeo de solo proyectar y hemos hecho muy buena mancuerna con Grubal. Y Grubal subcontrató a Mauricio para hacer los muros de tierra compactada después de hacer pruebas con 3 proveedores, me parece. 3 personas vinieron a hacer muestras aquí en físico. Sí. Y Mauricio fue el único que supo hacer hacer los muros como estaban planeados enfrente. Están de hecho muy parecidos. Sí, fue la base. Excelente. ¿Tú cuánto tiempo llevas dedicándote, Mauricio, al sistema de tierra, no sé, cómo le podemos llamar? Sí, la construcción con tierra. Ajá. 9 años, 11 años. Excelente. 9 años. Pero, tierra compactada es un tipo, ¿no? Y hay muchas otras maneras de construir con tierra. Excelente. Okay. Sí, pero las propiedades térmicas, acústicas, y ya que haces las pruebas y le agarras el modo, inclusive de velocidad de construcción, no es tan lento. La cimbra es un poco más sencilla que con concreto, el tema de amarres y demás ellos lo han hecho con un sistema totalmente basado en apuntalamiento para no traer moños ni nada, ni alambrón pasando de lado a lado y que queden monolitos de piedra, de tierra compactada, que era lo que se quería en el claro, proyecto. porque tendríamos ahí los moños, ¿verdad? O sea, sí, pero pensamos que la estética del moño, mientras que en el concreto se ve muy bien, en el muro de tierra compactada va conceptualmente un poco en contra del concepto, que es como este tema de estratos en la naturaleza, ¿no? Una cosa muy natural, pues los moños van un poco en contra de esa naturaleza. Esa cimentación que se ve ahorita en el video es un guardapolvos visto que queda en obra, es decir, toda esta parte de la casa está 75 centímetros más abajo que el nivel cero de áreas comunes y áreas de día. okay. Siempre tiene que llevar, ¿no? Tengo entendido que tiene que llevar zapatos, le dicen, ¿no? Sí, todos los muros de tierra. Por el tema de la humedad, pero digamos que el muro de tierra compactada todavía es más repelente al tema de la humedad por el poco porcentaje de cemento que llevan los muros. Pero sí es mejor que no se desplante a ras de suelo. O sea, ¿podría desplantar a ras de suelo? O sea, En algún momento sí, pero con 5 o 10 centímetros que salga es más que suficiente. En el caso de los muros de tierra compactada. Y también creo que geográficamente depende mucho, ¿no? Depende creo mucho, que sí, la del humedad suelo. de los 3-4 meses que tenemos de lluvia aquí, creo que hace muy aconsejable que se separe del suelo. Sí, es mejor. más acá, ¿no? Yo creo que aquí todavía la precipitación es un poquito más alta, ¿no? Y no solo la precipitación, lo que tiene las cañadas es que es una cañada, entonces los movimientos de agua hacia el campo de golf, que son los puntos más bajos, son agresivas, entonces separarlo y que el agua que corra contra concreto creo que es mucho mejor. Claro. ¿Y cómo fue esta decisión? Ahorita me explicas bien el proyecto, pero ¿cómo fue esta decisión de los sistemas constructivos tan distintos? ¿No? Porque Sí, luego te brinca eso. Pues mira, lo que pasa es que conceptualmente la casa parte de la idea de un granero típico, el arquetipo de granero que tenemos, que es un espacio muy alargado, en donde hay un tapanco y arriba se guardaban la paja que tenía que ir seca y abajo se guardaban los animales y demás, pues ese es el concepto. Entonces se hizo este volumen y se intersecta con las habitaciones, que era un volumen más bajo y más unido a la tierra, y entonces empieza a salir todo el tema de la tierra compactada. Ah, ok, ¿no? ok. Y se intersecta por debajo. Ahorita no queda muy claro porque todavía están los niveles de los diferentes materiales, pero cuando esté terminado se va a ver que es un volumen de tierra que se intersecta por la parte más baja del granero metálico. La parte más baja, o sea, ¿aquí O sea, se va a rellenar donde estamos? No. A lo que me refiero con la parte más baja es que el granero está dividido en dos, ¿no? La cubierta, que es la cubierta a 45 grados a 2 aguas, Ajá. y todos los ventanales que están abajo, que llegan hasta 2 metros 65. Y de 2,65 hacia abajo están las recámaras. Ok. Ya.
Entonces, estos muros les faltan los techos, Sí, o sea, toda esta secuencia va a tener, o sea, son ventanas del pasillo de las recámaras, probablemente. exactamente. Ese es el pasillo de las recámaras. Ah, ok. Que en la tarde entra la luz sesgada, pero alcanza a penetrar y vas a ver un dibujo de franjas de luz con una luz muy cálida por el reflejo en la misma tierra compactada, ¿no? ¿Y hacia dónde ven las recámaras? Hay un patio acá. Las recámaras ven hacia el jardín, que es el área central de la L que se forma entre las recámaras y las áreas de día. Entonces todas las recámaras dan hacia el jardín, así como el family room y cocina, que también dan hacia el jardín. La sala, por el contrario, da hacia el campo de golf. Ok. Claro, porque la sala es el espacio que está hasta el fondo. Exactamente, que es, es por donde está el ingreso de la casa. Ya. Ah, ok, ok. Vamos si quieres Sí, sí. desde allá. Entonces, toda esta estructura va a estar sostenida en unos muebles de madera donde se ocultan sus PTR. Toda la estructura va a estar sostenida en unos muebles de madera. Pero hay cosas que cuestan trabajo de previsualizar ahora, pero entre esta columna de concreto, este PTR, hacen que esa estructura que se ve masiva quede en cantilever, porque aquí en la esquina no trae apoyo. Ok. Ese apoyo es temporal para soldar y Ese PTR se va a quitar. ese PTR se va a quitar. Por eso este puente Ajá. tiene esas dimensiones tan grandes. Ah, Porque ok, va a quedar ok. en cantilever en esos También dos este puntos. PTR se quita. No, ese no. Este no. Ese va a apoyar, ese se está ajustando la medida por tema de niveles. Ok. Pero esta esquina va a quedar sin apoyo. Ya. Entonces, el comedor va aquí, Ajá. el muro de tierra, que es un patio de servicio, que encierra la alacena y el cuarto de lavado, que se acceden desde la cocina, que está hacia el otro lado. Entonces, allí está el comedor y esta es la sala. Aquí hay un mueble de madera con un bar y la cabecera, digamos, del sofá, que va aquí. En la esquina de allá va una chimenea, pero vamos a dejar vidrio arriba de la chimenea para ver el árbol. Y todo esto ve hacia el campo de golf. Por ejemplo, la parte de, ¿cómo le llaman? La piña o cómo se podría llamar. Todo eso va a ir con muro. Sí, El vidrio solamente es abajo. solamente es abajo y en estas ventanas, en esos ventanales se quedan como grandes claraboyas. Ok. Entonces, que hay hacia acá y después el Acá campo- abajo es muro. Aquí abajo es un muro de madera. Entonces tú desde la sala no ves el jardín de la casa porque así lo pedían los clientes, porque en el jardín es más bien para la vida familiar. Claro. Y lo que quieren es que la sala vea hacia el campo Ve hacia de el golf. campo de golf. El mueble hasta dónde llega. Llega justo hasta esta columna. Y de aquí hacia allá está, esta esquina es más de madera, que es todo el ingreso. El ingreso es de la cochera, un ingreso para los perros, una celosía, la puerta principal y otra celosía de madera. Entonces toda esa esquina es de madera. Ah, ya te entendí. Esto es como una sustracción en la pieza. No, realmente va al paño de los ventanales, pero esta esquina está la puerta de la cochera, que es donde estás Ajá. tú parado más o menos, y la puerta principal que es acá. Hay una puerta Ah, para entras los de perros. lado. Exacto, la entrada principal es arriba de estas bodegas de equipo. Ah, ok. Y la Ya. cochera va aquí, desde donde está la bodega de obra, hacia acá está la cochera. La cochera es a nivel normal. Es a nivel normal y solo tiene un techo ligero de acero. Ah, ok. Entonces esta es, tal cual esta es la fachada Esta es principal. del usuario, de los usuarios de la casa, de los dueños de la casa, este es su ingreso. Y de las visitas es por allá un ingreso un poco más grande.